Imagina un lugar donde la luz del sol es solo un mito. Un bloque monolítico de hormigón, metal y cables tan denso, tan apretado, que podías caminar de un extremo a otro de la ciudad sin tocar jamás el suelo, saltando de tejado en tejado o atravesando. Pasillos laberínticos donde el aire era pesado y húmedo. Imagina un lugar donde la policía no tenía jurisdicción, donde no se pagaban impuestos, no existían códigos de construcción y donde 33.000 personas vivían hacinadas en un espacio del tamaño de apenas 2 campos de fútbol y medio. Esto arroja una densidad de población de casi 2 millones de personas por kilómetro cuadrado, la cifra más alta jamás registrada en la historia de nuestra especie. No te estoy hablando de una película de ciencia ficción distópica, ni de los escenarios de Blade Runner o Ghost in the Shell, aunque ambos se inspiraron directamente aquí. Te hablo de un lugar real. Un lugar que respiraba, sangraba y sobrevivía hasta hace muy poco. Se llamaba la ciudad amurallada de Kowloon, la ciudad de la oscuridad. Y su historia es una de las más fascinantes, aterradoras y humanas de la era moderna. Hoy vamos a entrar en sus pasillos para descubrir cómo era la vida dentro de la anarquía perfecta. Para entender cómo nació este monstruo de hormigón, tenemos que viajar atrás en el tiempo a una anomalía política fascinante. Originalmente, este sitio era un fuerte militar chino de la dinastía Song usado para vigilar la costa y el comercio de sal. Cuando los británicos arrendaron Hong Kong en 1898, el tratado tenía una cláusula extraña china, se reservaba la jurisdicción sobre este pequeño fuerte amurallado. Era una isla china dentro del mar británico. Sin embargo, cuando la dinastía Qing cayó en 1912, los británicos intentaron echar a la gente, pero fracasaron. China reclamaba la tierra, Gran Bretaña la rodeaba pero no quería conflictos diplomáticos y al final decidieron ignorarla. Nadie gobernaba allí. Era una mancha de anarquía, un vacío legal de 26 hectáreas en medio de una colonia moderna. El verdadero cambio llegó tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil China. Miles de refugiados que huían del comunismo y la pobreza llegaron a Hong Kong sin nada. Al no tener documentos ni dinero, ocuparon este fuerte abandonado donde nadie les pedía papeles. Y empezaron a construir. Sin arquitectos. Sin ingenieros. Sin planes urbanísticos. Lo que sucedió en las décadas siguientes fue un crecimiento orgánico y cancerígeno que desafiaba la física. Los edificios empezaron a subir, piso tras piso, apilados unos sobre otros como un juego de Tetris inestable y mortal. Si tenías un techo, alguien construía su casa encima de la tuya. Los cimientos originales, diseñados para casas de 2 pisos, acabaron soportando torres de 14 alturas. Los edificios estaban tan pegados que, en los pisos superiores, podías estrechar la mano de tu vecino del edificio de enfrente a través de la ventana. Las calles, que originalmente eran anchas, se convirtieron en grietas, pasillos estrechos y húmedos de apenas 1 metro de ancho, conocidos por los locales como callejones de ratas. La basura se acumulaba y tapaba el cielo. En el centro de la ciudad era de noche las 24 horas del día. Los residentes tenían que vivir, trabajar y jugar bajo la luz constante de tubos fluorescentes parpadeantes que zumbaban eternamente. Pero, ¿cómo se organiza una sociedad cuando el gobierno desaparece? La respuesta es brutal pero efectiva: el poder no desaparece, solo cambia de manos. Al no haber policía, las tríadas, las famosas mafias chinas, tomaron el control absoluto. En los años 50 y 60, grupos como la temible 14 y la Sun Yee gobernaban las calles. Kowloon se convirtió en el paraíso del vicio de Hong Kong. Era el único lugar donde las leyes británicas no aplicaban. En los pisos bajos, los fumaderos de opio y heroína operaban a plena vista con las puertas abiertas. Los burdeles y los casinos clandestinos estaban en cada esquina, anunciados con luces de neón que contrastaban con la suciedad de las paredes. La policía de Hong Kong solo se atrevía a entrar en grandes escuadrones durante redadas masivas y aún así, rara vez lograban controlar el laberinto. Los criminales simplemente saltaban de un tejado a otro y desaparecían en la colmena. Sin embargo, reducir Kowloon a un nido de criminales sería contar solo la mitad de la historia. Kowloon tenía otra cara, una cara de supervivencia extrema y emprendimiento. Al no haber regulaciones, impuestos ni licencias sanitarias, florecieron negocios que eran imposibles en el exterior debido a sus bajos costes. La ciudad se convirtió en la fábrica clandestina de Hong Kong. Uno de los negocios más famosos eran los dentistas. Cientos de dentistas que habían huido de China y cuyas licencias no eran reconocidas por los británicos se instalaron aquí.
La gente de clase baja de todo Hong Kong viajaba a la ciudad amurallada para arreglarse los dientes por una fracción del precio normal. Las clínicas daban a los callejones oscuros con sillas de barbero antiguas y equipos de segunda mano, a menudo con condiciones higiénicas dudosas, pero funcionales. Si te dolía una muela y no tenías dinero, ibas a Kowloon. También era el centro de producción de alimentos más barato de la región. Había fábricas de fideos, de dulces y, especialmente, de albóndigas de pescado fish bayesa, un plato muy popular. Estas fábricas operaban en apartamentos minúsculos, con familias enteras trabajando 16 horas al día entre el calor sofocante de los hornos y el ruido ensordecedor de las máquinas, sin ventilación, ni salidas de emergencia. Se dice que el 80% de las albóndigas de pescado que se comían en los restaurantes de lujo de Hong Kong provenían de estas cocinas clandestinas de la ciudad de la oscuridad. La infraestructura era un milagro de la improvisación. El agua era el bien más preciado. El ayuntamiento de Hong Kong les proporcionaba solo 8 grifos públicos para toda la ciudad. ¿Cómo llevas agua a un piso 14 sin bombas municipales? Los residentes crearon una red caótica de miles de tuberías y mangueras de plástico que colgaban de los techos y fachadas como lianas en una selva de hormigón. Estas tuberías goteaban constantemente sobre los pasillos, creando una lluvia perpetua de agua sucia. Los habitantes tenían que caminar siempre con paraguas, incluso dentro de los edificios, para no mojarse con el goteo de las tuberías y los desagües abiertos. De ahí surgió la imagen icónica de la ciudad húmeda, oscura, goteante y oliendo a humedad y comida frita. A pesar de la suciedad, el crimen, las ratas y el hacinamiento extremo, los exresidentes a menudo recuerdan Kowloon con una extraña nostalgia. Hablan de una comunidad unida como ninguna otra. Como las paredes eran finas y los espacios minúsculos, una familia de 4 podía vivir en 10 metros cuadrados. No existía la privacidad, pero tampoco la soledad. Todo el mundo conocía a todo el mundo. Si una madre tenía que trabajar, los vecinos cuidaban a los niños. Si alguien enfermaba, la comunidad respondía. Las azoteas eran el pulmón de la ciudad. Era el único lugar donde se podía ver el cielo y respirar aire fresco, aunque oliera a queroseno de avión. Debido a la cercanía con el antiguo aeropuerto Gaita, los aviones pasaban tan bajo al aterrizar que parecía que podías tocar las ruedas con la mano y el ruido era atronador. Allí arriba, entre bosques de antenas de televisión oxidadas y montañas de basura acumulada durante años, los niños jugaban a la pelota, saltando peligrosamente entre edificios de 14 pisos sin barandillas. Los ancianos practicaban tai chi al amanecer, los estudiantes hacían sus deberes aprovechando la luz natural y los drogadictos buscaban un rincón tranquilo para sus dosis. Era un ecosistema humano completo, funcionando al margen del mundo con sus propias reglas de honor y convivencia. Incluso tenían sus propios bomberos voluntarios y grupos de vigilancia vecinal para protegerse de los incendios y los ladrones, ya que el Estado no lo haría por ellos. Para los años 80, la ciudad se había convertido en una vergüenza diplomática y sanitaria tanto para los británicos como para los chinos. Era un símbolo de pobreza, descontrol y un recordatorio constante de un problema colonial sin resolver. En 1987, tras largas negociaciones secretas, se firmó la sentencia de muerte de la ciudad amurallada. Se anunció su demolición total. Fue un proceso largo, doloroso y costoso. Muchos residentes se negaban a irse, no sabían vivir en el mundo exterior, donde había que pagar impuestos, alquileres altos y seguir normas estrictas. Para ellos, Kowloon era libertad. El gobierno tuvo que gastar miles de millones en compensaciones. Finalmente, en 1993, las excavadoras entraron. Pero la ciudad era tan densa y sólida que no pudieron usar bolas de demolición convencionales al principio, tuvieron que desmontarla piso por piso. Tardaron un año entero en derribar lo que la desesperación humana había tardado décadas en construir. Fue el fin de una era. Hoy, si viajas a Hong Kong y vas al distrito de Kowloon City, encontrarás un parque tranquilo, verde y hermoso, con jardines tradicionales chinos, lagos con peces koi y pabellones de madera. Se llama el Parque de la Ciudad Amurallada de Kowloon. Pero si paseas por allí y prestas atención, verás que los caminos del parque trazan el recorrido de los antiguos callejones oscuros. Se conservan los cimientos de piedra del antiguo fuerte original y un modelo de bronce detallado de la ciudad, recordando al visitante que justo en ese lugar, bajo el canto de los pájaros, miles de corazones latieron en la oscuridad. La ciudad amurallada de Kowloon nos enseñó hasta dónde puede llegar la capacidad humana para adaptarse a lo imposible.
nos mostró que el ser humano puede vivir sin luz, sin espacio, sin higiene y sin ley, pero nunca puede vivir sin comunidad. La ciudad de la oscuridad ha desaparecido físicamente, pero su leyenda sigue proyectando una sombra larga sobre nuestra imaginación, inspirando videojuegos, películas y libros, y recordándonos las distopías fascinantes que somos capaces de crear cuando la necesidad aprieta y nadie está mirando.